Pero hoy estamos comenzando, hermanos, un tema que puede ser un tanto, aparentemente contradictorio. Es lo que conocemos como paradoja, ¿ya? Somos verdaderamente libres porque somos esclavos de Cristo. Reitero, verdaderamente libres porque somos, ¿qué cosa, hermanos? Aleluya. Va a ser un tema fascinante, hermanos, muy profundo, muy desafiador. Va a ser un tema que va a sacudir nuestra manera de pensar, va a sacudir los fundamentos mismos de nuestra manera de vivir la vida cristiana. Vamos a ser bien sacudidos, pero es bueno, hermanos. Es bueno. ¿Por qué? Porque la manera como pensamos, según la Biblia nos dice, en Romanos 12, 1 y 2, dice, renovaos por la transformación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar. O sea, la manera de pensar determina cómo vivimos, cómo actuamos, nos define cómo somos. Entonces, durante este estudio, amados, vamos a ser fuertemente sacudidos. Muchas cosas, mucha forma de pensar que hemos guardado durante largos años en nuestra vida cristiana será radicalmente transformada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser transformados, hermano? Gloria a Dios. Yo quiero ser transformado siempre. Siempre. Y siempre. Amén. Amados, les voy a decir también, les voy a adelantar, es uno de los libros más fascinantes que me ha tocado estudiar. Uno de los libros más hermosos, realmente es profundo, es chocante en muchos aspectos de la vida. Pero es tan importante entender que somos esclavos de nuestro Señor Jesús. La verdad es que nuestras traducciones de la Biblia, ustedes saben que nuestras Biblias tienen por original, ¿qué idiomas? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Hebreo y griego. Poquito de... ¿Cuál es el otro idioma? Arameo, creo, ¿no? ¿Cierto? Pero el Antiguo Testamento es en hebreo y el Nuevo es en griego. Así que hay que traducir, porque ¿alguien aquí sabe griego? ¿Alguien aquí lee en hebreo? ¿Quién tiene una Biblia en hebreo aquí? Nadie, ¿no? Yo tampoco. Hermanos, pero ¿qué es lo que sucede? Se ha tenido que traducir y desde un principio los traductores han sido muy celosos. No obstante, hermanos, una de las revelaciones más poderosas, e importantes dadas por el Espíritu Santo a través de la palabra, durante estos siglos como que ha estado un tanto encubierta, ya no se ha visto muy claramente, y los resultados entonces han sido muy serios en la conducta, en la vida del creyente. Porque si algo se nos oculta, entonces no lo conocemos, y si no lo conocemos, no lo creemos. Si no lo creemos, tampoco lo vivimos. Y si no lo vivimos, no lo disfrutamos, ¿no? Hay traducciones de la Biblia a ciertos idiomas, por ejemplo, el ruso, dice acá el rumano, donde sí está bien claro, muy claro este tema. Y entonces, lo que vamos a ver, hermanos, es una de las grandes joyas del Nuevo Testamento. Y nos va a ver la riqueza de nuestra salvación en una perspectiva diferente. Evidentemente ya ustedes saben del tema. Pero fíjense, hermanos, fíjense de esta manera. Una de las grandes riqueza de nuestra salvación en Jesucristo es que ahora somos esclavos de Jesucristo. Aleluya. Chocante, ¿verdad, hermanos? Si alguna persona, no sé, algún antropólogo, un sociólogo que no conoce aún el mensaje del Evangelio nos escucha, va a decir, de acá yo me voy. ¿Cómo es que estos dicen que son esclavos? ¿Por qué están contentos? Porque son esclavos. Eso lo iremos viendo en el transcurso de estos días. Pero yo me voy a ir adelantando.
La verdad, hermanos, es que la libertad gloriosa de los hijos de Dios consiste en ser esclavos de Jesucristo. Porque si no somos esclavos de Jesucristo, igualmente somos esclavos. ¿Pero de quién? No hablemos de ese nombre. Amén. Entonces, vamos a ir viendo, hermanos, el valor de esta palabra. Y en primer lugar, encontramos de que cuando el Imperio Romano estaba en todo su apogeo, el cristianismo era ilegal. Seguramente ustedes han visto esas películas del circo romano, ¿verdad? Cuando los creyentes eran atacados por las fieras, etcétera, etcétera. Hermanos, los creyentes, durante el Imperio Romano, cuando naturalmente comienza a existir la iglesia cristiana, hubo 10 persecuciones, cada cual más brutal que la otra. 10 grandes persecuciones. Los creyentes sabían de que enfrentaban a la muerte, enfrentaban a la tortura, a la prisión, les quitaban sus bienes, eran los apestados en la sociedad romana. Y hay muchos registros de juicios que se realizaron contra los creyentes. Eran acusados de esto, de lo otro. Y uno de los historiadores de la iglesia, llamado Eusebio de Cesarea, él describe la muerte de uno de los diáconos de la iglesia, de un diácono de la iglesia en Viena, llamado santo naturalmente. Escribe él en uno de sus libros de que lo torturaron todo con la intención de que este Santus renunciara a su fe. Pero él, a cada golpe que le daban, a cada tortura a la cual le sometían, él solamente gritaba: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. No dijo su nombre, no dijo su nación, no dijo que si era libre o era esclavo, no dijo nada, solo respondía: soy cristiano. Ahora bien, para este mártir y para toda la iglesia cristiana de aquellos días, su identidad era su nombre, su ciudadanía, su estatus social, todo estaba basado en Jesucristo. Soy cristiano era suficiente para ellos. Qué diferente con nuestros tiempos, hermanos. Voy adelantando ya. Qué diferente con nuestros tiempos. A ellos no, miren, hermanos, la iglesia primitiva era un grupo bien diferente. Por ejemplo, en la iglesia primitiva habían esclavos, habían amos también, había todo aquello. Pero la identidad que ellos tenían, ¿cuál era? Soy cristiano. En otras palabras, no se llamaban por sus títulos. No permitían ser conocidos por sus títulos, por su estatus social, etcétera, etcétera. Ellos decían: soy, ¿qué cosa? Cristiano. Cuán diferente a nuestros tiempos, ¿verdad? Cuán diferente a nuestros tiempos, cuando muchos quieren ser llamados por sus títulos, muchos se hacen conocer por su posición económica, etcétera, etcétera. Como siempre les digo, hay algunos que dicen: oh, mi iglesia es una iglesia de empresarios, mi iglesia es una iglesia tal y cual y tal. ¿Cierto, hermanos? Son cosas secundarias, absolutamente secundarias, irrelevantes. La cosa más importante es que somos creyentes, amén, hijos de Dios. Entonces, para ellos, amados, ser cristiano, escúcheme bien, definía cómo ellos se veían a sí mismos. Es decir, les pongo un ejemplito. Aquí están tenemos varios, gracias al Señor, hermanos y amigos que vienen de Venezuela, ¿cierto? Aquí hay, la grande mayoría, obvio, somos peruanos. Pero dense cuenta, si conversáramos detenidamente y usted viera cómo se ve a sí mismo, alguien que diga así: yo soy venezolano, usted va a encontrar una diferencia con otro que esté acá a su lado y diga: yo soy
peruano. Hay diferencias, ¿cierto? Diferencias culturales, diferencias de gustos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿No? Entonces, usted dice, yo soy peruano, usted se está identificando. ¿Está bien o no? Usted se está identificando. Hay muchas cosas detrás de esa palabra, ¿no? Igualmente, cuando los creyentes, aquellos hermanos decían, yo soy cristiano, no solamente estaban identificando qué religión tenían, sino que cómo ellos se veían a sí mismos. Soy cristiano. Y también cómo veían al mundo alrededor de ellos. Ser cristiano era un énfasis en su amor por Jesucristo, el Señor crucificado, y también decía algo, soy cristiano y estoy dispuesto a todo por mi Señor Jesucristo. Entonces, cristiano, hermanos, no era un título nada más, como hoy en día es. ¿Cuál es tu religión? Ah, soy cristiano, ¿cierto o no? Típico el día de hoy. En aquellos días no. Ser cristiano significaba una nueva forma de pensar. Y esta nueva forma de pensar determinaba, miren ustedes, cómo vivían la vida y cómo iban a morir también. ¿Cómo morirían? Hermanos, de repente para nosotros, aquí que vivimos en un país cristianizado, nos cuesta un poquito entender esto. Pero si usted, por ejemplo, fuese a la India, en la India pues hay millones de dioses, hasta la vaca es diosa ahí, ¿no? ¿Cierto o no? Vaca sagrada, de ahí viene que la vaca sagrada. Bueno, si una vaca se sienta se acuesta, un par de vacas se acuestan en el medio de la Javier Prado, nadie las puede levantar. Serio, se arma por así decir, se arma un tráfico hasta el Callao, no importa, pero nadie puede levantar a las vacas sagradas, ¿por qué? Son diosas, así es allá. Entonces cuando les presentan a Jesucristo, muchos de ellos, qué bonito, voy a creer en Jesucristo. ¿Está bien o no? Pero ellos están aceptando a un Dios más. Pueden tener 20, 30, 40 dioses, Jesucristo también. Porque viven en otro contexto cultural, no entienden aún lo que es el mensaje. Hermanos, igual fue con los primeros creyentes. Igualito. ¿Por qué? Porque los primeros creyentes, por ejemplo, fueron más allá de Israel, en Antioquía, ¿verdad? Esos lugares. Ellos eran paganos, adoraban a dioses falsos, los griegos adoraban a Zeus, a Apolos, a tanta cosa por ahí. Sus cultos eran cultos perversos. Y cuando llega a ellos el mensaje de Jesucristo, hermano, tenían que cambiar totalmente su manera de pensar. Ahora ellos creían en Jesucristo. Y ahora por creer en Jesucristo ellos sabían de que podían ser perseguidos, podían ser condenados a muerte, etcétera, etcétera. Entonces para ellos, amados, ser cristianos era algo muy claro, muy claro. Hoy en día es un poco complicado. Si usted pregunta, ¿para ti qué cosa es ser cristiano? Muchos no saben qué responder. Pero, por ejemplo, para algunos ser cristiano es un asunto tradicional, cultural, ¿no? Más o menos como un título recibido, ¿no? Mi papá fue cristiano, mi abuelo fue cristiano, mi tatarabuelo también, ¿no? Y bueno, yo también, pues, ¿no? Más o menos es eso, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, como cristiano, en fin, voy de vez en cuando a la iglesia. Muchos piensan que eso es ser cristiano. Para otros ser cristiano es un asunto político. Dicen, yo soy cristiano porque defiendo valores, por ejemplo, ¿no? Y para otros, bueno, ser cristiano es creer en Jesús y tratar de ser una persona buena. ¿No? Hermanos, eso no fue el significado de esta palabra
cuando los creyentes fueron llamados como cristianos. Si usted ahora sí, corremos en la Biblia, en Hechos capítulo 11, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Amén. Leamos juntos. Ustedes me van a ayudar acá, por favor, en la lectura. ¿Ya? Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fuera la primera vez. ¿Saben cuántos años había pasado desde que se fundó la iglesia? Más o menos entre 10 a 15 años. Hasta entonces los creyentes eran conocidos así: discípulos, hermanos, santos. Eran conocidos también como los seguidores del camino. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces los discípulos, los propios creyentes fueron tomando el tema: yo soy seguidor del camino, ¿no? Identificándose con Jesucristo. Pero cuando los creyentes fueron llamados como cristianos, ¿ya? Los identificaba, dice, como seguidores y discípulos de Jesucristo. Implicaba que la adoración de ellos era absoluta y solamente para Jesucristo. En otras palabras, un cristiano no podía tener doble adoración. Por eso fueron perseguidos. Porque a los primeros creyentes les decían de esta manera: mira, les presentaban el busto del emperador, ¿está bien o no? Di tú, el emperador es el Señor y ya estás salvo. Y después no importa si lo crees o no lo crees. Si tú quieres en tu corazón, crees en Jesucristo y lo demás lo de menos. Pero ellos decían: no, yo soy cristiano y mi adoración exclusiva y únicamente es para el Señor Jesucristo. No hay otro Señor aparte del Señor Jesucristo. Por eso los perseguían y los mataron, ¿no? Los mataban. Y también que su dedicación era solo para el Señor. Ahora, ¿de dónde viene la palabra cristiano? ¿De dónde más o menos se deriva? Lo que pasa es que en aquellos días a los que eran seguidores del César, del emperador romano, les llamaban, a ver, acá lo tengo en griego, dice Kaisarianoi, significaba los del César. ¿Esto qué quería decir? Que ellos eran leales, seguidores, obedientes al emperador. Entonces establecieron un paralelo. Aquí están los que siguen al César, los Kaisarianoi, ¿está bien? Y aquí están en contra de ellos, o en contrapartida, aquí están los Cristianoi, como decían a los creyentes. Ellos tienen una devoción solo por Jesucristo, ellos por el César y por un montón de gente más. ¿Entienden? E inicialmente, hermanos, también fue una cuestión de ridiculizar a los creyentes. Pero este término cristiano implicaba, hermanos, que era un seguidor incondicional de Jesús. Su devoción era solo para el Señor. Abre tu Biblia en Juan 10, 27, por favor. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen. El énfasis de un cristiano, seguidor de Cristo. Su lealtad, su amor era solamente para el Señor Jesús. Por eso en Juan 15, 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lean por favor: vosotros sois mis amigos. Dense cuenta cuál era la demanda del Señor Jesús. Escúchame bien, cómo era la demanda. El Señor Jesús no dijo: vengan por favor, síganme si pueden. No, el Señor fue taxativo. Dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y ustedes son mis amigos? ¿Qué cosa? Sí. ¿Cómo vimos acá? Si hacen lo que yo les mando. Punto final. Entonces, hermanos, hoy día nosotros como cristianos, toda nuestra identidad, hermanos, toda nuestra identidad
está cimentada, se cimienta en el Señor Jesucristo. Nos hemos negado a nosotros mismos. ¿Para qué? Para seguir y obedecer al Señor. Miren, hermanos queridos, aquí está nuestro hermano Freddy. Yo de broma, no de broma, con cariño y respeto, cuando estoy en el hospital ya con seriedad, le digo doctor, ¿me entiende? Pero a veces estamos conversando, comiéndonos, tomándonos una gaseosa y le digo, doctor, ¿qué tal? ¿No? Así de cariño. Pero yo sé que el hermano Freddy, si lo dijera, ¿cuál es el título más importante para ti? ¿Cuál es tu identidad más importante? ¿Doctor o cristiano? ¿Entiende la idea, hermano, o no? ¿Ah? ¿Cuál es tu identidad más importante? ¿Doctor o cristiano? ¿Tú qué dices? ¿Ah? Aquí está el hermano Elvis. Creo que eres ingeniero, ¿no, hermano? ¿Cuál es tu título más importante? ¿Ingeniero o cristiano? ¿Capta la idea, hermano querido? Y ahí viene la preciosidad de la iglesia. Ahora usted va a captar la hermosura de lo que es la iglesia. No importa los títulos. ¿Cierto o no? Estamos hablando, doctor, ingeniero. Pero en aquel tiempo de la iglesia habían esclavos. Pero todos eran iguales en algo, en su identidad. Todos. ¿Sabe cuál era su identidad para todos? ¿Cuál era la identidad común de todos ellos? Soy cristiano. Entonces, no importaba el título que uno tenía, se llamaba cristiano. No importaba si el otro era esclavo, se llamaba cristiano. Y por tanto, como eran ambos cristianos, seguidores del mismo Señor, eran hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué distinto, ¿verdad? Hermanos, cuando uno ve esto, uno dice, qué hermoso es el Evangelio. Qué pena, hermanos, por ejemplo, en algunos lugares donde hay iglesias en Estados Unidos hoy, sin ir muy lejos, o yendo un poquito lejos si quieren. Hay iglesias para blancos y hay iglesias para negros. No es que el blanco está prohibido de ir a la iglesia del negro, ni el negro a la iglesia del blanco, no es eso. Pero no se hallan bien, no se encuentran bien. Son dos culturas muy distintas. Son poquísimas las iglesias donde están todos, hispanos, negros, gringos, todos juntos. Con mi esposa tuvimos la alegría de estar en una de estas iglesias, un domingo, en un culto de alabanza, de adoración, ¿cierto? Qué bonito fue ver a todo ese collage de razas ahí dentro de la iglesia, adorando al Señor, cristianos. Hermanos, pero no es así. En muchos lugares no es así. En muchos lugares no es así, hermanos. Hay diferencias. Hay iglesias para sectores altos. Hay iglesias para personas de otro level, como dicen. Eso es falta de comprensión de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, sin embargo, hermanos, ¿sabe cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe o no? 10, 15, 8, 7. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hermanos, solamente aparece 3 veces. 2 en Hechos y 1 en Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, los creyentes son llamados en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como extranjeros, forasteros, herederos de Dios, coherederos con Cristo, embajadores. Todo esto nos ayuda a entender qué cosa es un cristiano. ¿Está bien o no? Todo esto nos ayuda a entender qué cosa es un cristiano. Sin embargo, hermanos, hay una imagen que es la más común en el Nuevo Testamento para describir a un creyente. ¿Saben cuál es esa imagen, hermano? La imagen del esclavo. Es la que más aparece en el Nuevo Testamento. Más de 100 veces en el Nuevo Testamento
Los creyentes son llamados esclavos de Cristo. Para los primeros creyentes no había ninguna confusión. Para los primeros creyentes no había ninguna duda. Ellos se definían a sí mismos como esclavos del Señor Jesucristo. Punto final. Ellos se definían así. ¿Y esto qué significaba? Yo como esclavo de Cristo estoy llamado a obedecerle, a honrarlo, someterme a Él incondicionalmente. Esta era la forma. Ellos entendían mejor el concepto de esclavitud. Nosotros hoy no lo entendemos. No lo entendemos. Pero ellos sí lo entendieron rápidamente. Hermanos, hoy en día poco se habla de esclavitud en la iglesia. Se habla de repente de esclavitud del pecado, ese tipo de cosas. Pero poco se habla de la esclavitud del creyente. Parece chocante, y es chocante, ¿cierto, hermanos, o no? Hablar de que un creyente es esclavo, hoy no, ese mensaje no cala. Ese mensaje no se toca en la iglesia. Ese mensaje no le gusta a los oídos modernos. ¿Saben por qué no le gusta a los oídos modernos? Porque hoy día solamente se habla de éxito, prosperidad, felicidad, salud, ¿verdad? La iglesia está interesada en tu realización personal, en tu glorificación personal, en que tú seas lo que tú tienes que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, escúchame bien, hermanos, tener relación personal con Jesucristo es esto, ¿no? Éxito, prosperidad, salud, bendición, abundancia, etcétera, 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 ¿no? Miren, hermanos, hoy en día, en vez de llamar al pecador para que se someta a Jesucristo, pareciera que el mensaje se ha cambiado. Pareciera que hoy el mensaje es, mira, Cristo está aquí para cumplir todos tus deseos. Todo lo que tú quieras, cualquier capricho que tú tengas, Jesucito te lo va a hacer porque Él es buenito. Pareciera que el mensaje hoy día se ha vuelto así, hermanos. Y no es así. Somos llamados por Dios. ¿Para qué? Para someternos al Señor Jesucristo. Él ahora es nuestro amo. Él ahora es nuestro dueño. ¿Cuántos dicen amén? Él ahora es nuestro amo. Cuando nosotros decimos, ven y recibe a Jesús como el Señor de tu vida, no lo entendemos muy bien. ¿Está bien o no? No lo entendemos. Pero los oídos de la iglesia primitiva sí lo entendían inmediatamente. Cuando les decían, ven y recibe a Jesucristo como el Señor de tu vida, ellos lo estaban recibiendo como su amo. Ellos lo estaban recibiendo como el Señor y ellos a la vez inmediatamente se estaban identificando como sus esclavos. Hermanos, Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo el Hijo de Dios y nosotros somos sus esclavos. Amén. Ahora bien, ¿por qué? ¿A qué se debe? La palabra griega que traduce esclavo es doulos. Seguramente ustedes han escuchado esta palabra. Hay un barco muy famoso, barco doulos, ¿no? Y la palabra tiene una única traducción, esclavo. Pero en nuestra Biblia, en español, se ha traducido por siervo. Siervo. ¿A cuánto les gusta que le llamen siervo de Dios? ¿Ah? Bonito, ¿verdad? Pero hermanos, en la Biblia poco se encuentra la palabra siervo. Se encuentra la palabra esclavo. Y déjenme decirles, ¿hay diferencia entre esclavo y siervo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay diferencia entre esclavo y siervo? Sí. El sirviente era contratado. El sirviente era contratado. El sirviente podía decir, ¿tú lo querías contratar? ¿Está bien? Y él te decía, ¿cuánto hay? Por ejemplo. O él podía decir, ¿dónde hay que trabajar? ¿O qué hay que hacer? Tenía libertad, tenía derechos, tenía autonomía. Si quería lo hacía, si no, no también.
¿cierto? El esclavo no tenía libertad, el esclavo no tenía derechos, el esclavo no podía decir nada. Simplemente tenía que obedecer. Cuando la Biblia fue escrita en el siglo I y existía la esclavitud, ellos entendían perfectamente esto. Porque para ellos el esclavo era una cosa, no una persona, era posesión. Estaba atado para obedecer y cumplir la voluntad de su amo sin dudar ni preguntar. Entonces, ¿a qué se debe que se tradujo la palabra doulos por siervo en vez de traducir la palabra doulos por esclavo? Por varias razones. La primera era el impacto, especialmente porque había la esclavitud en aquel momento era conocida más por el lado de la trata de esclavos que efectuaban los ingleses, por ejemplo, el imperio inglés, ¿no? Entonces se quería establecer como algo muy distinto. Y también por una traducción que se hizo del griego al latín y del latín al español. Pero en esa traducción se perdió el significado real de la palabra, el impacto de la palabra, ¿no? Hermanos queridos, la realidad es que el Evangelio no es un llamado para que tú seas un socio del Señor Jesucristo. El Evangelio no es un llamado para que seamos amigos igualantes del Señor Jesucristo, no. Hermanos, el Evangelio es un llamado, un mandato para convertirnos en esclavos del Señor Jesús. Glorias sean dadas al Señor. Aleluya. Esto fue muy claro, hermanos, para los primeros creyentes. Los primeros teólogos de la iglesia, ahí les digo algunos nombres: Ignacio, Policarpo, Ambrosio, Juan Crisóstomo, Agustín. Ellos mismos se definieron a sí mismos como esclavos de Cristo. Y hay una lectura, una frase muy bonita de Agustín, el famoso, lo que la Iglesia Católica lo conoce como San Agustín. Para nosotros es simplemente Agustín, ¿está bien? Fue uno de los grandes maestros, grandes teólogos de la Iglesia. Él hace una pregunta, mire usted, dice así: ¿no merece tu Señor tenerte como su esclavo confiable? ¿Qué les parece, hermanos? ¿No merece tu Señor tenerte como su esclavo de confianza? ¿Ah? Hermanos, ser esclavos de Cristo determina cómo pensamos y cómo vivimos. Si no sabemos, si no entendemos en nuestro corazón que somos esclavos del Señor Jesús, y no solamente amigos, ¿qué más puede ser? Discípulos, seguidores, etcétera, etcétera, nunca entenderemos a plenitud lo que significa la vida cristiana. A ese punto llega. ¿Qué les parece, hermanos? No se puede entender plena y profundamente lo que significa la vida cristiana. Si no entendemos que somos esclavos del Señor Jesucristo, vamos a quererle poner condiciones al Señor. Oye, el Señor dice esto. Ah, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque soy sirviente, no esclavo. ¿Sí o no? Le vamos a querer poner condiciones al Señor. Y eso es lo que hacemos. Y usted dirá, ¿a qué se debe eso? Lamentablemente nuestra traducción ha tenido ese error. No ha llamado al esclavo esclavo, sino lo ha llamado siervo. Entonces, hermanos, más aún, mire usted, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, por favor. Gálatas. Miren el lenguaje que usaban los creyentes, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Amén. Gálatas 6, 17. Aleluya. Como dice la palabra, hermanos, lean conmigo, por favor. 2 y 3.
de aquí en adelante nadie me cause. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo. Ese es un lenguaje típico de la esclavitud. Si no entendemos esto, nunca nos daríamos cuenta. Nunca nos daríamos cuenta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque un esclavo llevaba marca. Un esclavo llevaba la marca de su amo. Miraban al esclavo y decían, este es su amo, es tal persona. ¿Entiendes? Mis hermanos, cuando Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, ¿sabe lo que estaba diciendo él? Todas esas cicatrices, producto de los latigazos, producto de las torturas, etcétera, etcétera. Todas esas cicatrices eran la marca de su amo. ¿Quién era su amo? El Señor Jesucristo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Chocante, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Es chocante. Pero el Señor nos ayude, hermanos, a entender este asunto tan importante de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ser cristianos verdaderos no es aumentar a Jesucristo en mi vida. Antes no tenía la foto de Jesucristo y ahora sí la tengo. Antes cantaba salsa, ahora canto coritos a Jesucristo. No es eso, no es así. Lamentablemente, hermanos, el Evangelio se ha superficializado, se ha vuelto algo superficial y no profundo, no tocante al íntimo de la vida de las personas. Hoy en día vivimos en una cultura que hace mucho énfasis en la libertad personal, en la autoestima, qué sé yo, y parece que el Evangelio es solamente para coadyuvar a eso. Nada más. Hermano, no es así. Ser cristiano es dedicarnos por completo al Señor Jesús, someternos enteramente a su voluntad y procurar agradarle en todo. Es morir a uno mismo, seguir a Adán sin importar el costo. ¿Por qué? Porque ser cristiano es ser esclavo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Es chocante. Yo sé, hermanos, que durante estos estudios muchos conceptos, muchas cosas que nosotros pensamos que son realidades en nuestra vida van a ser sacudidas y vamos a tener que entregarlo todo al Señor si realmente deseamos agradar al Señor. La Biblia nos llama, amados, a agradarle en todo. En aquellos días, hermanos, del Imperio Romano, la esclavitud era algo normal, algo común. El 20% de la población era esclava, 20% mínimo. Según dicen, hermanos, en las grandes ciudades, como Roma, ¿verdad? Las grandes ciudades, el 30% de la población era esclava. Y otro 30% había sido esclava. O sea, que era algo muy común. La esclavitud era algo así como un negocio. Se compraba y vendía esclavos. Y lo más curioso que entendí y descubrí en este estudio fue que, por ejemplo, un esclavo, si tenía una platita, podía comprar otro esclavo. ¿No? Interesante, ¿no? Y la economía de Roma dependía de los esclavos. Dependía de los esclavos. En algún momento que ustedes, no ahora por favor, después del culto si quieren, preguntan en Wikipedia por Espartaco o Spartacus. Una rebelión de los esclavos que amenazaba la economía romana. Creo que en el Nat Geo incluso hay una película al respecto, un documental muy importante. La economía de Roma dependía de la mano de obra de los esclavos. Y Roma tuvo sus primeros esclavos producto de sus conquistas militares. Conquistaban a un pueblo, todos ellos venían como
esclavos. Los que quedaban vivos, esclavos. Y cuando pasó el tiempo, ya la mayoría de esclavos lo fue desde el nacimiento. O sea, venían de otras naciones como esclavos, tenían sus hijos, los hijos también eran esclavos. De manera que mucha gente jamás había conocido la libertad. ¿Qué función tenía un esclavo? Dependía del amo. Si el amo necesitaba cocinero, el esclavo era preparado para ser cocinero. Si el amo necesitaba gente que cuidara de sus perros, lo entrenaban para eso. ¿Está bien? Pero había una cosa curiosa. Si el amo necesitaba médico, por ejemplo, lo podían preparar también para ser médico. Por eso hay famosos esclavos que fueron tremendos maestros. Se me está yendo el nombre de uno de ellos. Uno que fue maestro de Nerón, me recuerdo. Un gran filósofo, pero a la vez era esclavo, porque el amo determinaba cuál era el trabajo de su esclavo. ¿Está bien? Era una propiedad. Ahora, si el esclavo era un tipo diligente, entonces era una extraordinaria propiedad para el amo. Y muchos entonces trataban de ser lo más diligentes posibles, porque el amo les decía, mira, si tú me sirves bien, te voy a dar tu libertad. ¿Entiendes? Entonces, por otro lado, el esclavo no se preocupaba de lo que iba a comer, ni de dónde iba a dormir, por ejemplo. Ese era problema de su amo. Si el amo era un personaje muy respetado en la sociedad romana, el esclavo también lo era. Eso va a tener mucho efecto en lo que estudiemos más adelante. ¿Ya? Sin embargo, hermanos, no lo veamos tan lindo. El esclavo estaba subyugado a su amo. Era posesión del amo. Y la vida del esclavo dependía de cómo era su amo. Si el amo era buena gente, el esclavo vivía tranquilo. Pero si el amo era un infeliz, cruel y miserable, dice, la vida del esclavo era la peor que se podía imaginar. ¿No? La peor que se podía imaginar. Ahora bien, si nosotros adelantamos un poquito y nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento la palabra esclavo aparece 800 veces como sustantivo y como 300 veces como una forma de verbo. Y en nuestras Biblias al español se ha traducido por criado o siervo, no como esclavo. Por ejemplo, un día Dios le dijo a Abraham, Abraham, ten por cierto que tu descendencia será esclava por 400 años en Egipto. Y eso pasó no mucho tiempo después de Abraham. Que Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a José, que fue gobernador de Egipto, y no mucho tiempo después de la muerte de José, los hebreos comenzaron a ser esclavizados en Egipto. Eso ustedes por favor lo pueden ver en Éxodo capítulo 1. Y luego de tanto clamor, el Señor levanta a Moisés. Moisés, he escuchado a mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo. Así que te vas tú, te tomo a ti, tú vas a ir y lo vas a liberar. Y bueno, Moisés finalmente aceptó. Pero escúchame bien, hermanos, escúchame bien. La salida de Egipto, ¿ya? No les dio autonomía, libertad completa, no. Sino que ahora tenían un tipo diferente de esclavitud. Habían sido esclavos de Faraón, ahora eran posesión del Señor. Eso es lo que dice la Biblia en Levíticos 25, 55. A ver. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Lean conmigo, por favor. Porque mis siervos, ya, ahí dice mis siervos. ¿Cómo está en el original?
Cambie la palabra siervo por esclavo, y es la traducción más correcta. ¿Cómo dice? Porque mis esclavos son los hijos de Israel. Son esclavos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Cuando un israelita decía, se identificaba a sí mismo, yo soy israelita, estaba diciendo, yo soy esclavo de Jehová. Pero Israel muchas veces quiso rebelarse contra Dios, se fue por los vericuetos de la idolatría, y entonces Dios permitió que las naciones los oprimieran. ¿Por qué, hermanos? Escúcheme bien. Ahora usted va a encontrar el paralelo con la vida cristiana hoy. El Señor estaba diciendo esto: si ustedes no son mis esclavos, igual serán esclavos de sus enemigos. Igual. Pero el pueblo de Israel fue terco hasta que finalmente terminaron exiliados en Babilonia. Fueron esclavos, esclavizados en Babilonia. Nehemías lo entendió. 70 años después de la esclavitud en Babilonia, Nehemías lo entiende. Abre tu Biblia, por favor, en Nehemías capítulo 1. Nehemías 1, versículos 5 y 6. Amén. Nehemías 1, versículos 5 y 6. Miren ustedes cómo ora Nehemías. Bajo este contexto ustedes lo van a entender perfectamente bien. Y dije, está bien. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu esclavo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus esclavos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En otras palabras, Nehemías le está diciendo, Señor, somos tus esclavos, pero no hemos vivido como tales. Nos hemos rebelado contra ti. Nos hemos rebelado contra ti y por eso nos está pasando lo que nos está pasando, ¿no? Israel tenía que entender que era esclava del Señor, así como los grandes hombres de Israel lo entendieron. Abraham se regocijó en ser esclavo del Señor. Moisés, David, Elías, todos los profetas se gozaron en ser esclavos del Señor. Israel también tendría que entenderlo de la misma manera. Ahora, hermanos, cuando los apóstoles entonces, Pablo, Pedro, todos ellos, usan el término, por ejemplo, dice varios capítulos de la Biblia, dice, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Está bien o no? En realidad dice Pablo, esclavo y apóstol de Jesucristo. Cuando las iglesias recibían la carta de Pablo y el título decía así, Pablo, esclavo, doulos y apóstol de Jesucristo, ellos lo entendían inmediatamente. Sean judíos o no judíos o gentiles o romanos, ellos inmediatamente entendían lo que eso implicaba. Pablo, apóstol y esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la esclavitud expresaba la relación del creyente con Cristo. La esclavitud expresaba la relación que tiene que haber entre el creyente y Jesucristo. Él es nuestro amo, nosotros somos sus esclavos y estamos para hacer su voluntad. Amén. Entonces, miren ustedes lo que implicaba esto. Pablo no era esclavo. Pablo era un hombre libre, socialmente hablando. Ustedes recuerdan seguramente que un día a Pablo y a Silas los agarraron para meterles golpe, las autoridades romanas, ¿cierto? Los agarraron para meterles golpe. ¿Y qué pasó? Pablo, ¿qué dijo?
Es legal, es lícito golpear a un ciudadano romano, ¿no? Golpear a un ciudadano romano sin haber sido primero juzgado. Y el que lo iba a golpear, ¿qué dijo? ¿Eres ciudadano romano? Y él dijo, sí. Pablo dijo, sí, y lo soy de nacimiento, ¿no? El tribuno romano le dijo, yo adquirí esta ciudadanía a gran precio. O sea, los romanos vendían la ciudadanía. Si usted tiene $1.000.000, los americanos le venden la ciudadanía americana. ¿Sabía o no? Por $1.000.000. ¿Serio? Cuando usted quiere hacer alguna empresa, usted dice, tengo $1.000.000 y quiero ser ciudadano americano. Ven para acá con tu millón y te dan tu pasaporte americano. Así que cuando vengas al Perú ya entras como americano, ¿no? Los romanos también vendían su ciudadanía. Y era ciudadanía cara. Así que el tribuno, el oficial romano le dice, yo adquirí esta ciudadanía a gran precio. Pablo le respondió, yo no pagué nada, porque yo soy ciudadano romano de nacimiento. Era un hombre libre. Entonces, cuando él escribe, Pablo, esclavo de Jesucristo, para sus oyentes era algo espantoso, era algo abominable, despreciable. ¿Por qué? Porque era más o menos lo siguiente: ¿cómo es posible que este hombre, siendo libre, quiera ser esclavo? ¿Ahora usted entiende la idea, hermano? ¿Cómo es posible que este hombre, siendo libre, teniendo la ciudadanía romana, quiera ser esclavo? Pero a Pablo eso no le importaba. No le importaba lo que la gente opinara. Lo único que él quería era agradar a Cristo. No le importaban sus planes personales. Le importaba, repito, agradar a su Señor. El caso de Santiago. ¿En tu Biblia hay Santiago, hermano, o no? ¿Sí? ¿Hay Santiago en tu Biblia? Ok. Santiago 1:1. ¿Cómo dice? Santiago 1:1. ¿Cómo dice, hermanos? Santiago, esclavo de Dios y del Señor. Ahí leamos. Pero ¿quién era Santiago? Hermanos, Santiago era el jefe de la iglesia de Jerusalén. Pero algo más, Santiago era medio hermano carnal del Señor Jesucristo. Según nuestra concepción, nuestro entendimiento de la palabra, ¿está bien? María tuvo hijos con José. Entre ellos estuvo José, Santiago, ¿no? Jacobo. Hubo uno que se llamaba Judas también, no el Iscariote, y tuvo hermanas el Señor. Santiago era uno de ellos. Santiago nunca se jacta, nunca se enorgullece, nunca dice, cuidadito, yo soy hermano del Señor Jesucristo, ¿ah? ¿Cómo dice aquí? Esclavo de Jesús. Y usa un lenguaje típico de la relación de esclavitud. Abre en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 15. Dice ahí, ¿qué dice, hermanos? Lean conmigo, por favor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. 14, por favor. Cuando no sabéis lo que será mañana. Versículo 15, para abreviar. En lugar de lo cual deberíais decir, ¿qué cosa? Si el Señor quiere, viviremos y haremos. Ese lenguaje era el típico lenguaje del amo en relación, del esclavo en relación con su amo. ¿Por qué? Porque el esclavo no podía ir ni hacer lo que quería, sino lo que su amo quería. Ese lenguaje. Así que, hermano, la iglesia primitiva creció identificándose como esclavos de Cristo y estableciendo esa relación de esclavos y amos. Queridos hermanos, los grandes líderes de la iglesia, Pedro, Juan, etcétera, se designaron como esclavos del Señor. Ellos habían andado con Jesús, habían sido compañeros del Señor, pero felices se identificaban a sí mismos como esclavos de Cristo. Ahora bien, hay algo más.
esclavos de Cristo no eran solamente los nuevos creyentes, ¿no? Etcétera, etcétera. No, todos. Los apóstoles se identificaron como esclavos, los ministros se identificaron como esclavos del Señor. Para culminar, hermanos, en Apocalipsis se nos describe cuál será la eterna relación del creyente con el Señor. En Apocalipsis 1:1 se nos habla de, pueden ver por favor rápidamente, el tiempo nos ha ganado un poquito. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Si usted lee Apocalipsis van a encontrar, por ejemplo, los 144,000. Apocalipsis en tu Biblia dice siervos, el original dice esclavos. Llama a los mártires también como esclavos, a los profetas como esclavos. Pero lean por favor en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículos 3 y 4. ¿Encontraron, hermanos? Bueno, no necesitan encontrar ahora. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus esclavos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aleluya. Hermanos queridos, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Nos dice lo siguiente: usted, yo y cualquier creyente de toda la historia, ¿está bien?, de estos 2000 años de historia, incluso los hebreos piadosos, por la eternidad, eternamente, cuando estemos con el Señor, exaltaremos al Señor Jesús como nuestro amo. En otras palabras, somos esclavos del Señor Jesús hoy y lo seremos eternamente. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello, hermanos? Él eternamente será nuestro amo. Él eternamente será nuestro Señor. Él eternamente será nuestro Rey. Aleluya. Y nosotros, felices de la vida, eternamente seremos ¿sus qué? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello, hermano? Yo espero que usted lo vaya meditando, lo iremos aprendiendo. Iremos entendiendo poco a poco el impacto, hermanos, de lo que significa ser esclavos del Señor. Pero recuerde, la libertad gloriosa de los hijos de Dios consiste en ser esclavos del Señor Jesucristo. No hay libertad más grande, no hay libertad más hermosa, no hay libertad más preciosa que ser esclavos del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pongámonos en pie, amada iglesia. Gloria al Señor. Queridos hermanos, iremos estudiando este tema tan importante, porque va a redefinir la manera cómo nos vamos a relacionar con el Señor Jesús. Va a redefinir cómo vamos a servir al Señor también. Cuando entendamos que somos esclavos del Señor Jesucristo, no va a haber necesidad de que nadie nos ruegue para servirle, no va a haber necesidad de que nadie nos ruegue para obedecerle, no va a haber necesidad de nada para que nosotros agrademos al Señor. Tenemos que entender en nuestro corazón que somos esclavos de Él. ¿Y cómo es esto posible? Solo por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece si oramos en esta hora y le decimos: amado Espíritu, ayúdame a entender, ayúdame a aceptar que soy esclavo del Señor Jesús? Chocante, hermanos. Es chocante. Pero gloria a Dios por ello. Infinitamente prefiero ser esclavo de Cristo a ser esclavo de aquel otro que alguna vez me tuvo esclavo. ¿Cierto? Infinitamente prefiero ser esclavo de Jesucristo y entonces ser verdaderamente libre.
Padre querido, gracias te damos. Señor Jesús, gracias por tus siervos, a los cuales, Señor, tú abres esta comprensión de tu palabra para edificar a tu iglesia. Señor Jesús, alabamos y exaltamos tu nombre. Pero ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, a aceptar en nuestro corazón, porque nuestro corazón se rebela contra esta verdad. No queremos ser esclavos de nadie, tampoco de ti, Señor. Queremos ser libres, queremos ser siempre lo que nos da la gana. Señor, no queremos someter nuestra vida a nadie, menos a ti. Señor, qué tragedia es nuestra vida cuando no recibimos en nuestro corazón esta verdad. Ayúdanos, Señor. Amado Espíritu Santo, ayúdame a entender, a recibir, a aceptar, a gozarme, a deleitarme, oh Dios, en la preciosa verdad de que tú eres mi amo y yo soy tu esclavo. Quiero entenderlo, quiero vivirlo. Yo lo recibo, Señor. Y dame gracias, Padre. Danos gracias a todos cuantos estamos aquí, Señor. Ayúdenos, amado Dios, en este estudio a entender que la realidad más hermosa que pueda acontecer en nuestras vidas es la de vivir como esclavos tuyos. Gloria a tu nombre. Amén. Aleluya.